Bueno, muchas gracias Daniel por aceptar esta invitación. Es la primera charla de un ciclo que estamos iniciando desde el Frente Amplio en San José, con referentes nacionales acerca de diversos temas que son de interés y que están en la agenda política nacional, pero que obviamente tienen su impacto en el territorio y obviamente en el departamento de San José, y sobre todo en la vida de los uruguayos y de las uruguayas. Y en ese marco, Daniel, la propuesta inicial cuando te planteamos era conversar un poco acerca de los temas que están en discusión en el Parlamento y que recientemente fueron votados en lo que fue la Cámara de Senadores y ahora está la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la ley de urgente consideración, los aspectos que allí entienden ustedes que son los medulares, y obviamente las otras propuestas que está llevando adelante el gobierno, que tiene que ver con, bueno, lo que son las pautas salariales, que sin duda están repercutiendo en la vida de cada uno de nosotros. Y como sabemos, Daniel, vos hablás también de una especie de triángulo, que en realidad esa es como el modelo restaurador y concentrador de lo que es el neoliberalismo en el Uruguay, que se completaría con la ley de presupuesto, pero que aún no ha ingresado en el Parlamento y en breve ya vamos a tener que dar esa discusión en el Parlamento y como sociedad. Comentarte que acá hay militantes de diversos sectores, gente que fue invitada y que no milita en la estructura. Tenemos a Pablo Urreta y a Marianela Tailino, los dos candidatos a la Intendencia por San José, y también te está acompañando, por si te querés apoyar en algo, Nicolás Mesa, que es el diputado por el departamento. Sí. Bueno, y la idea es que tú hagas una exposición inicial y después abrir una instancia de preguntas para poder responder y las dudas que vayan surgiendo en el marco de una conversación. Pretendemos que sea una especie de conversatorio también. Así que, Daniel, cuando vos quieras, comenzás. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Arriba. Bueno, buenas tardes, compañeros, gracias y compañeras, gracias a todos por la invitación. Yo voy a, como dice Javier, nosotros hemos evaluado, pensado que aquí hay un modelo de gobierno, y entonces antes de analizar, y lo voy a analizar transversalmente, o sea, voy a analizar las características de este modelo incorporadas en la LUC y en las pautas salariales, más allá de que después podemos en las preguntas conversar aspectos puntuales de la LUC, o el propio Nicolás puede incorporar algunas cosas que sé que en diputados están también trabajando. Pero para eso lo primero que quisiera decir es que nosotros durante 15 años, con todas las discusiones que deberemos dar, de las cosas que se hicieron mal, de las insuficiencias y demás, construimos un modelo. Y ese modelo tenía 3 características. Uno era un modelo estatizador, o sea, era un modelo que hacía del Estado el articulador fundamental de la política pública. Si el Estado era el que amortiguaba y defendía, digamos, al trabajo, digamos. Era una segunda característica era que era un modelo distributivo, o sea, era un modelo en el que básicamente la riqueza y los ingresos se distribuían, y era un modelo defensor de derechos, digamos, ¿no? Que hacía, digamos, de la expansión de los derechos ciudadanos un centro. Entonces, no me voy a extender aquí, pero creo que todos tenemos herramientas para fundamentar el carácter estatizador, el carácter distributivo y el carácter de defensor de derechos del modelo. Y lo digo porque la exposición que yo creo o sea, el relato que nosotros con el que tenemos que analizar ahora la LUC y las pautas salariales, pero ya sabemos muchas cosas del presupuesto y va a ir en esa misma línea, es justamente que tiende a quebrar, tiende a ser un modelo desestatizador, un modelo concentrador y un modelo represivo, es decir, un modelo
que restaura, digamos, ¿no?, características opuestas a las tres que, en líneas generales, definen nuestro modelo. Entonces, mi exposición va a tratar de mostrar, más que nada en la LUC, pero también en las pautas, sobre todo en la parte de concentrador, cómo estas tres características, desestatizador, concentrador y represivo, punitivo, se manifiestan. Y por lo tanto voy a hacer, en principio, un análisis transversal. Obviamente que el capítulo de seguridad incide más en lo represivo, la regla fiscal incide más en lo concentrador, o sea, pero no lo voy a hacer capitular, sino más en términos transversales, ¿no? Entonces, está claro que este modelo es un modelo que reduce el papel del Estado en la economía. Obviamente, excepto en el Estado represivo, digamos, al que voy a volver después. Pero claramente el papel del Estado como Estado de bienestar en el sentido tradicional, el Estado que genera una matriz de protección social, el Estado que contribuye a distribuir los ingresos, el Estado que protege al trabajo respecto al capital, el Estado que orienta la economía, ¿no? Hay que recordar que en Uruguay la ley de inversiones, que fue la principal herramienta para el desarrollo económico de los últimos 98, de los últimos 20 años, se hizo sin ningún tipo de estímulos al empleo hasta el 2007, y luego las inversiones eran beneficiadas o no de acuerdo a la magnitud de empleo que generara. Entonces, ese papel del Estado, un papel estratégico del Estado para ser el garante del proceso de desarrollo, se quiebra. Y se quiebra en varias vertientes. Se quiebra, en primer lugar, en los aspectos vinculados a las empresas públicas. Si bien es verdad que el 230 que desmonopolizaban CAP salió, y que el 268 que le daba Antel, obligaba a Antel a compartir sus redes con el sector privado, salieron, no es menos verdad que el hilo conductor de la mirada de empresas públicas sigue siendo una mirada comercialista y mercantil y no una mirada pública. Y también es cierto que el artículo 48 de la Ley de Medios expresa lo que expresaba el artículo 268 y 269 de la LUC, ¿eh? Y también es verdad que la insistencia por el camino de la desmonopolización de ANCAP, de combustibles, va a continuar. Pero sí, aún dejando de lado eso, dejando de lado los artículos que se pudieron sacar, todo el hilo conductor de empresas públicas es un hilo comercialista. Se habla mucho de la eficiencia de las empresas públicas, se le da a la URSEC y a la URSEA ciertos poderes de control sobre las empresas públicas, se les daba incluso en tarifas, que eso se pudo sacar. Bueno, la portabilidad numérica, que es otro aspecto, digamos, que va a perjudicar Antel. O sea, hay toda una visión de las empresas públicas que es una visión, si más leen la exposición de motivos, es claro, de que deben cumplir su rol comercial y deben ser eficientes en cuanto a sus costos. Está claro que las empresas públicas uruguayas hacen muchas cosas más que sus costos de producción. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay decenas de ejemplos, pero cuando se dice que el gasoil sería más barato si se importara que si se produjera aquí, cosa que es bastante discutible, pero bueno, ahora con la caída bruta del precio del petróleo puede ser, no se dice que el supergas valdría 900 pesos en lugar de 600, es decir, el mix de productos que genera una refinería no puede subdividirse de manera arbitraria, ¿no? Porque si no hay más refinerías se tiene que importar todo, ¿no? O sea, no hay una refinería que produzca supergas y full oil y no produzca nafta y gasoil, no existe técnicamente, digamos, ¿no? Entonces, el primer elemento del carácter desestatizador está en las empresas públicas. El segundo está en los aspectos vinculados a la inclusión financiera, digamos, ¿no? Donde claramente el Estado regulaba los movimientos financieros para proteger de la evasión fiscal, del lavado de activos y de la informalidad en el trabajo. Las tres cosas mejoraron muchísimo con la inclusión financiera. La formalidad en el trabajo asalariado cayó muchísimo,
¿no? La informalidad cayó muchísimo, la evasión cayó, ¿no? Y Uruguay salió en lavado de activos de la lista gris de la OCDE a partir, digamos, de las normas que tomó. Todo esto se revierte. Algunas cosas cambiaron un poquito, porque antes se podía hacer cualquier transacción en efectivo en la primer LUC, ahora hay un límite de $100.000, pero básicamente la desinclusión financiera, llamado libertad financiera, continúa. Hay otro aspecto importante de la desestatización que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Hay claramente una tendencia a incorporar lo privado en la toma de decisiones del sistema educativo, se elimina el sistema de educación pública, se elimina la coordinadora de la educación pública como organismo rector, volvió después, porque se había eliminado y a demanda de la UDELAR volvió, pero es un organismo subsumido a la Coordinadora General de la Educación, donde están los privados, el INEFOP, la Escuela Militar, la Policial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además se le agrega todo un cambio que después podemos hablar más detenidamente, en el estatuto de la función pública, tendiendo a generar un gran poder, ¿no?, de toma de decisiones en los directores de centros, en un proyecto educativo similar al que se impulsó con la reforma del 96, y que de alguna manera es un poco la receta bancomundialista en la educación, digamos. Pero también se expresa la desestatización en los cambios en colonización, donde se reducen las hectáreas en manos de colonización, a partir, digamos, de un cambio en la norma legal, donde se permite bajo ciertas condiciones al colono vivir fuera de la tierra. También había una norma que cayó, que permitía a los exportadores de carne exportar sin la autorización previa del INAC, ¿no? Eso, bueno, nosotros no lo íbamos a votar, pero finalmente se reincorporó la autorización previa, pero bueno, también hay que mirar, varios compañeros en la discusión de la LUC, Andrade particularmente, decían algo que yo creo que es muy importante, y es que la LUC 1 existió, ¿no? Fue un proyecto de un sector de la coalición, básicamente del herrerismo, y muchas de esas cosas, aunque hayan caído en el proceso de discusión, son parte del pensamiento y de la filosofía con la que se está gobernando. Y esto del INAC era algo de ese estilo. Bueno, hay un conjunto, bueno, había una cantidad de herramientas del MIDES que se derogaban, como el Instituto de Adulto Mayor, algunas que tenían que ver con el régimen, que quedaron, como el régimen de adopciones, que se flexibiliza. Es decir, toda la ley tiene un componente de desestatización y de reducción del papel del Estado y del privilegio al mercado en la asignación de recursos de la economía y de la sociedad. Repito, independiente de la caída, digamos, del artículo de ANCAP, de los 2 artículos de Antel y de alguno más que no recuerdo ahora de memoria. Bien. En el segundo característica, que era el carácter concentrador, claramente aquí ya entran en juego los 2 elementos que estamos analizando en esta charla, la LUC y las pautas salariales. Empiezo por la LUC. La LUC impone una regla fiscal. Una regla fiscal que básicamente, para los que no saben, la regla fiscal es un mecanismo que ordena el presupuesto público. Uruguay ya tiene una regla fiscal, que es la ley 17.947, que el Frente impulsó en el 2006 o 2007, que dice que hay un tope a la deuda pública. ¿Esto qué significa? Que significa que si yo tengo un déficit fiscal X y lo puedo financiar con deuda, lo puedo tener. Pero si quiero aumentar el déficit fiscal y no tengo más límite en el tope de la deuda, o sea, no puedo endeudarme más porque llegué al límite que el Parlamento me permitió de tope de deuda, no puedo tener déficit fiscal más, no puedo agregar gasto porque no tengo cómo financiar. Eso funcionó hasta ahora, desde 2007 está vigente. 2 o 3 veces nosotros pedimos al Parlamento, bueno, obviamente como teníamos la mayoría, así lo logramos, que se levantara ese tope, pero tuvimos que explicar las razones por las. Acá se propone una regla fiscal distinta, que es una regla fiscal que relaciona el máximo de lo que se puede gastar en relación al Producto Bruto Interno.
decir, máximo de gasto por producto, definido por el MEF, una comisión de expertos, y sin pasaje por el Parlamento. Entonces tiene varios problemas. Tiene un problema que es el no control parlamentario. Pero tiene otro problema, es que no fija una meta fiscal en función de tu capacidad de endeudamiento, sino en tu capacidad productiva. Y nada dice que lo que vos hoy gastás en relación al producto sea adecuado y que no tengas que seguir aumentándolo. De hecho, el Frente arrancó en el 2005 con 30% de gasto público sobre PBI y terminamos en 36,5%. O sea, efectivamente nosotros fuimos incrementando. ¿Y eso en qué se expresó? En los gastos que se realizaron. Para decir algo, el sistema de salud, el costo de los jubilados en el ingreso al FONASA fueron $320 millones. Bueno, todo lo que significa la inversión de vivienda, que pasó más o menos de $50 millones promedio anual cuando asumimos, a $250 millones promedio anual en el último quinquenio previo a que asumiera la calle Pou. Es decir, no hay ninguna razón para no seguir aumentando la relación gasto sobre el producto, y la regla fiscal esta lo limita. Y en Uruguay no hay manera de limitar el gasto público si no es por el gasto social. O sea, el gasto está... Nosotros gastamos muy bien durante estos 15 años, ¿no? Y ese gasto muy bien se expresa en que el 78% del gasto es gasto público social. Del 100% que el Uruguay gasta, el 78% es gasto público social, incluyendo jubilaciones, salud, educación, vivienda, MIDES, ¿no? Entre esos cinco componentes, seguridad social en sentido amplio, ¿no? Jubilados, pero también activos, digamos, ¿no? Entonces, no hay manera de ajustar el gasto. Y quienes estuvimos en algún ministerio sabemos que esta idea de que, capaz que gastaste mal en tal o cual rubro y podés redistribuirlo, existe, pero es marginal. No se resuelve el problema de gasto social por redistribución. O sea, no tenemos esas condiciones hoy para hacerlo, porque gastamos todavía una cifra que debe seguir creciendo y además gastamos bien. Entonces, claramente la regla fiscal va a generar reducción de gasto social. ¿Y eso en qué se expresa en la vida cotidiana? Porque ¿cuáles son los principales gastos sociales del gobierno? ACE, ANEP, UDELAR, INAU, Fondo Nacional de Vivienda y inversión vial. Entre esos 6, no recuerdo ahora de memoria, pero sacando jubilaciones, ¿no? Si sacamos jubilaciones del resto del gasto, entre esos 6, debemos estar más del 80% del gasto. Entonces, esos son los gastos que va a afectar una regla fiscal estricta. O sea, no hay manera de bajar el presupuesto sin congelar el gasto de ACE, sin congelar el gasto de la ANEP, sin reducir. Bueno, de hecho es lo que hicieron, ¿no? Ahora, por ejemplo, bajaron 15% el gasto en inversión en vivienda y están no entregando a nuevas obras que ya estaban aprobadas, incluso en algunos casos parando entregas de fondos para obras que están encaminadas, digamos, ¿no? Hay un comunicado bastante que se ha hecho público por las redes de la Agencia Nacional de Vivienda, del Ministerio a la agencia, en que pide que se paren las entregas de fondos para una parte de la construcción de vivienda. Eso es lo que van a hacer, imaginamos nosotros, con el presupuesto. Entonces, claramente es una regla fiscal concentradora, no tiene forma, ¿no?, de hacer esto si no es a través de una reducción del gasto social. O sea que la regla fiscal es claramente una contribución a la concentración. Y ahí sí introduzco a la LUC en su mix con las pautas salariales. Ustedes saben que las pautas salariales que fueron anunciadas, más allá de pequeños cambios que hubo ahora, básicamente lo que dicen es que arrancan en julio con un aumento cero. Esto es importante para la vida cotidiana de las personas y para entenderlo, ¿no? Porque un trabajador común en julio va a recibir más o menos un aumento de 3,7%, que es bastante parecido al que recibió en enero. Entonces el trabajador podría pensar que la nueva pauta salarial incluye un aumento en julio, pero eso no es verdad. Ese 3,7 que van a recibir la mayoría, ¿qué es? Es el correctivo
del convenio anterior, el convenio que se firmó en el año 2018, y que preveía que al final del convenio, si los aumentos otorgados eran menos que la inflación de los 2 años, se daba la diferencia. ¿Y por qué hay una diferencia tan importante? Porque la inflación se disparó en el último semestre. Piensen que el aumento de enero fue 3,5 y la inflación del semestre va a terminar casi en 8, en 7 y pico, ¿no? Falta todavía, ya llevamos 6,67 y faltan mayo y junio, ¿no? O sea, es obvio que por eso. Entonces, pero ese no es un aumento del nuevo lineamiento salarial. Eso es un aumento que dimos nosotros, por decirlo un poco entre comillas, como una protección por cualquier cosa que pasara a lo largo de los 2 años. Como la cosa pasó, hay que darlo. Pero después, por encima de eso, el aumento es 0. Y es 0 hasta enero del 2021, en el que se da un 3% a una parte de los sectores. Y a otra parte se le da en abril ese 3%. Y luego en junio, cuando termine el año puente, ¿no?, se va a comparar ese 3% con la inflación, supongamos que es 10% la inflación del año, pero en lugar de dar el 7%, que sería lo que sería cualquier correctivo normal, la inflación menos lo que te di, se le va a descontar la caída del Producto Bruto Interno. O sea, lo que cayó el producto, también tiene que caer el salario real. Porque los trabajadores, dice la pauta salarial, tienen que ser solidarios con el conjunto del país. Esto es una cuestión bastante discutible, ¿no? Sobre todo si no se dice cuando el producto crezca cuánto va a ser el aumento salarial, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Pero además es bastante discutible porque no todos los sectores van a tener entre junio del 20 y junio del 21 una situación mala. Ustedes sabrán más por su cercanía con algunos sectores de la producción, pero una buena parte de la producción del agro va a tener un año, junio 2020, junio del 2021, bueno. Las grandes mayoristas y minoristas comerciantes de productos alimenticios, también. Los laboratorios y las droguerías, seguramente también. Los sectores vinculados a la producción de medios y venta de contenidos, seguramente también. Entonces, no es verdad que todos los sectores van a tener, ¿no?, supongamos que el producto caiga un 4%, que todos van a caer igual. Entonces, en realidad lo que hay es un aprovechamiento de la situación para generar una reducción de los salarios, que junto a una reducción del empleo va a provocar una reducción de los ingresos de los trabajadores y una concentración del ingreso en manos del capital, digamos, ¿no? Y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando en julio del 2021 arranque una nueva negociación, esa nueva negociación va a arrancar con salarios por debajo, salarios en dólares, que es lo que importa a los exportadores, con un dólar creciendo y un salario cayendo, más bajos, y por lo tanto van a recuperar competitividad los exportadores en base a la caída de sus costos salariales. Es decir, la salida de la economía a la crisis de la pandemia está pensada, basada en que caigan los costos salariales y que eso permita recuperar las ganancias de los exportadores. Entonces, claramente tiene un efecto concentrador desde esa perspectiva. Eso el presidente lo expresaba cuando decía, yo no puedo ponerle impuestos al capital, porque a mí me preocupa que cuando la economía empiece a salir, el malla oro siga adelante. Y nosotros decimos, no, el malla oro debe ser una preocupación, pero hay que preocuparse del pelotón, porque si no, no derrama el malla oro, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que después podemos continuar. Entonces, hay un efecto concentrador de la propia LUC, regla fiscal, y otros procesos que ya he comentado, y por otro lado, de la pauta salarial, a la que estimamos nosotros que se le va a sumar algunas restricciones presupuestales que van a venir de la mano de la regla fiscal aprobada, digamos, ¿no? Y básicamente esas reglas fiscales tienen que ver, digamos, con las restricciones presupuestales, ¿no? Como dice Lorena ya en el chat, ¿no? Dice, no solo en ACE ya han pedido reducción de presupuesto, pero también, como dije hoy, en el Ministerio de Vivienda, en la Agencia de Vivienda, en las empresas públicas, en el instructivo de las empresas públicas, en todas fue restricciones. Yo comentaba
hace un ratito que me causó mucha gracia la salida de Pablo Abdala, el presidente del INAU, de la reunión de ayer con el MEF, y que salí muy conforme, dice, porque la verdad que comprendieron nuestra situación. Entonces le preguntan sobre el presupuesto y dice, no, nos dijeron que el presupuesto va a ser el mismo, que no va a haber aumento presupuestal, pero nos dieron herramientas para poder gastar mejor, ¿no? Entonces salió contento porque no le dieron plata, ¿no? Es una cosa, si no fuera trágica, cómica, digamos, ¿no? Bien. Así que desestabilizadora, concentradora, pero en la parte de concentración no hay solamente temas de concentración económica, también hay un hilo conductor de concentración de poder. En el caso de la educación es donde se ve más claro, donde las potestades históricas de la ANEP pasan al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? El que elabora el Plan Educativo Nacional es el Ministerio de Educación y Cultura, el que define las reválidas es el Ministerio de Educación y Cultura. En este sistema terrible, ¿no?, de transformar las carreras de formación docente en universitarias a pedido de las carreras, ¿no? Eso si quieren después lo explicamos mejor, pero básicamente lo que dice es que no va a haber universidad de la educación. Lo que va a haber es un sistema por el cual la carrera de física del IPA le pide al MEC que la declare universitaria. Presenta un currículum y el MEC toma la decisión si le parece bien o no que la carrera de física sea universitaria. Una cosa impresentable, digamos, ¿no? O sea, desde todo punto de vista, que en mi opinión, pero esto ya es está pensado para las carreras de formación docente de las privadas, digamos, ¿no? Está pensada más para eso, digamos, ¿no? No me imagino a formación docente pública pidiendo, pero que se aumenta mucho el poder del MEC, como organismo de conducción política, digamos. Y la ANEP, que pierde ese poder frente al MEC, a su vez lo concentra en el CODICEN, porque se eliminan los consejos desconcentrados, tanto de primaria como de secundaria como de UTU, y esos consejos se sustituyen por un director general, ¿ah? Y lo único que queda como consejo con participación docente es el Consejo Directivo Central y el Consejo de Formación Docente. Primaria, secundaria y UTU pasan a ser una dirección general. Pero después hay otros a lo largo de toda la ley de artículos donde el tema de la concentración de poder queda claro. Y luego, desestatizador, concentrador y represivo, está claro que la LUC es un modelo, la LUC expone un modelo claramente represivo. Y yo siempre, a pesar de que el capítulo, bueno, lo represivo está en toda la ley, ahora lo voy a exponer, pero se concentra en el capítulo 1, ¿no?, que es el capítulo de seguridad. Y sin embargo, a pesar de ser el capítulo 1, yo lo dejo para el final, porque yo entiendo que la clave del modelo es un modelo liberal y concentrador, y que el modelo represivo es un instrumento para, frente a la reacción que va a generar el modelo liberal y concentrador, poder consolidarlo a través de potestades represivas a los organismos policiales, digamos, ¿no? O sea, es un instrumento al servicio del modelo. Y sobre todo, cuando uno mira los artículos que tienen que ver con la represión a lo organizado. No solamente hay artículos que aumentan la represión en general, sustentada en el pensamiento, que en parte puede ser real, en parte puede ser impuesto por la lógica mediática, pero digamos de que hay que resolver algunos problemas de robos, de rapiñas y demás, pero cuando uno mira, digamos, un eje, digamos, de criminalización de la protesta. Y yo ahí veo, para resumir esta idea, 6 artículos que están a lo largo de la ley que van en esa dirección. El artículo 11, que es el que dice que el desacato a la autoridad policial y el insultarlo y demás pasa a ser un delito en sí mismo y además tiene pena de prisión. Y entre los agravantes que tiene ese delito, dice que un agravante es que quien lo haga sean grupos de 3 o más personas. Entonces alguien puede decir, bueno, esto está pensado para los recitales, para los partidos de fútbol o para las movilizaciones. Siempre hay más de 3 en cualquiera de esos 3 ejemplos, ¿no?
No solo está pensado para que alguien vaya por la calle y le grite a un policía y entonces el policía se lo lleve, no es eso. Ellos obviamente sostienen que no, que esto está pensado para el loco suelto que relaja a un policía y no para las expresiones organizadas. Pero como la letra escrita y letra es, nosotros advertimos que esto claramente es un factor jorobado. Después está el 45, que en su inciso F o G, ahora no recuerdo en memoria, dentro de las potestades que le da la policía para actuar, incluye la disolver manifestaciones callejeras que fueran perturbadoras del orden público. Como todos sabemos, el concepto de perturbador del orden público es bastante discutible, ¿no? En definitiva, en el fondo, uno hace una manifestación para perturbar, porque sí, ¿no? Para lograr algún objetivo, ¿no? Uno hace un piquete, bueno, ahora voy después a los piquetes porque es otra parte del mix, ¿no? Pero con el objetivo de lograr un objetivo distorsionante, si no, no lo hace, no tiene ningún sentido hacer una medida de manifestación si no tiene un objetivo. Entonces, es muy delicado este punto. Y a eso hay que sumarle la reglamentación del derecho de huelga, que está en el 397 o 98, y los 3 artículos que declaran ilegítimos a los piquetes. Estos artículos en la LUC 1 eran peores todavía, ¿no? Porque en la LUC 1 decía que el piquete era ilegítimo si afectaba el tránsito. Obviamente un piquete afecta el tránsito siempre. No hay forma de hacer un piquete que no afecte el tránsito, ¿no? No hay manera. Ahora le cambiaron y dice, en lugar de afecte, dice otra palabra que es más dura, digamos, o sea, que el efecto sea más importante. Pero en el fondo, en todo más o menos. Entonces, si uno mira estos 6 artículos, el 11, el 45, el de la huelga y los 3 de piquetes, no puede no evaluar que hay un hilo conductor de un mayor poder policial para la respuesta social. Igual la seguridad, el modelo represivo no se agota en eso, ¿no? Está el artículo de la legítima defensa, que es un artículo cromado, digamos, ¿no? Está los artículos del aumento de penas, sobre todo, nosotros votamos un solo artículo de aumento de penas, porque hay aumento de penas para delitos sexuales, para narcotráfico y para menores, que se duplica la pena máxima. Pero solo votamos el 68, creo, en la terminología vieja, que era específico, que aumentaba las penas en el narcotráfico cuando se comprobaba financiamiento y organización del narcotráfico. O sea, que era claro que no era el narcomenudeo, ¿no? O sea, que era los narcos posta, digamos, ¿no? Ese sí lo votamos. Después no votamos ningún otro cambio que yo recuerdo por lo menos en aumentos de penas, pero ese sí. Pero pues si no, hay muchos aumentos de penas a lo largo de la E, sobre todo en el caso de adolescentes, donde se sube la máxima de 5 a 10 años, sumándole además restricciones a las salidas transitorias y a las libertades anticipadas, digamos, ¿no? O sea, claramente hay un mix, ahí otra vez, que tiende a privilegiar la prisión respecto a las medidas alternativas o las salidas transitorias, digamos, ¿no? En todos los casos, digamos, ¿no? Entonces, la tercera pata que yo le veo a esto es la pata represiva, con una fuerte énfasis en la criminalización de la protesta, pero también, en general, represiva en general, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los 3 componentes, ¿no? La construcción de los 15 años del frente, con un Estado potente, distribución del ingreso y respeto de derechos, una construcción alternativa que tiende, digamos, a desestatizar, concentrar y reprimir, digamos, o tener un modelo represivo punitivo, digamos, sobre esto, ¿no? Este es más o menos un poco el esquema general. Las pautas salariales entran aquí, sobre todo en el aspecto concentrador, aún no han ingresado en el aspecto, si no hubiera habido pandemia, es probable que la octava ronda de consejos salarios, además de tener elementos concentradores, pudiera tener algunos elementos de desestatización, como por ejemplo fijar solo los mínimos por categoría, o sea, varias cosas que ellos habían anunciado en la campaña electoral. Bueno, como esto es un año puente, que lo único que hace es garantizar, digamos, el año
en estas condiciones no sabemos, digamos, cuáles son la idea sobre consejo de salarios sobre las cuales van a manejar, pero digamos, podría entrar también en el capítulo de la desestatización. Y seguramente el presupuesto va a entrar claramente en los dos capítulos, ¿no? Va a tender a reducir el peso del Estado y va a tender a contribuir a través del impacto negativo sobre el gasto social en la concentración, digamos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería poner como primera aproximación. Estaba mirando las preguntas. Claramente vuelcan a favor del empresario, ¿no? Eso está claro. Y bueno, varios del chat lo que hacen es confirmar en los organismos donde los compañeros trabajan las restricciones presupuestales, ¿no? En algunos casos de vivienda, en otros casos de salud y demás. O sea que, Javier, si te parece, después de esta exposición de los tres ejes, pasamos a las preguntas. Hola. Sí. Ahora sí. Sí, Daniel, muchas gracias, la verdad que esclarecedor siempre. Yo antes que, capaz que rompo el hielo con una pregunta y ya con esto dejamos instaurado el capítulo de consultas que quiera hacer algún compañero, o comentarios también, y en función de eso también generar alguna instancia de intercambio con Daniel. La pregunta mía va básicamente hacia ¿qué proyectás vos esto del modelo? ¿Hacia dónde puede ir enfocado más el modelo cuando presenta la ley de presupuesto? Si va a ir más a un modelo desestatizador o va a seguir en la línea esta de concentración, que es lo que vos planteabas. ¿Cuál es el escenario que se imaginan cuando la ley de presupuesto efectivamente se presente? Si no se podrá, quizás vayan por algunas cosas que no plantearon en la ley de urgente consideración o que en primera instancia no tuvieron acuerdo suficiente, como, bueno, no creo que específicamente el capítulo de la desmonopolización de los combustibles, pero quizás alguna otra cosa que le haya quedado pendiente en el marco de regulación de, sobre todo, de las empresas públicas o desmantelamiento de las propias empresas públicas, quizás, no sé. ¿Qué escenario están vislumbrando o imaginando que puede suceder con la ley de presupuesto? Yo creo que son temas muy estrechamente vinculados, ¿no? Porque en general la desestatización tiene como tres vertientes, ¿no? Una vertiente es la dura, digamos, privatizar activos, es decir, bueno, yo empiezo a vender, ¿no? Empiezo a vender propiedades públicas. Parece un camino que ya en la LUC estaba muy pequeño, digamos, o sea, no era lo más importante de la desestatización, salvo lo de ANCAP, pero no era el camino más. Pero hay otros dos caminos, que otro es el de la desregulación, es decir, el comenzar a desarrollar mecanismos de desregulación de actividades que permitan más libertad, digamos, ¿no? Como el caso de la inclusión financiera es muy notorio, pero también en la función pública, en toda la parte de compras del Estado, el artículo 300, lo que era el viejo artículo 307, ellos mueven cierta libertad en el funcionamiento de las compras, o por el lado de directamente la restricción presupuestal. Es decir, no parece lógico que, no creo que vayan por el camino de que hace, de generar un mecanismo en el sistema de salud por el cual se vuelva el sistema previo al FONASA, digamos, ¿no? En el cual el sistema dice, era prácticamente marginal. No creo que se vaya por eso. Pero si uno genera restricciones presupuestales fuertes, tanto en ACE como en ANEP, como en otros organismos que están integrados a redes privadas en salud, en educación o en vivienda, como lo comenté también, eso desestatiza porque reduce la presencia
reguladora por un lado y empresarial, entre comillas, del otro, del Estado. Entonces yo creo que la ley de presupuesto va a ser una ley que fundamentalmente va a restringir el presupuesto público de los principales organismos de la administración de gobierno que actúan en políticas donde hay integración público-privado, digamos, ¿no? Salud, educación y vivienda me parecen las tres más evidentes. Yo creo que van por ahí. O sea que la desestatización va más por el camino de liberar regulaciones y restringir presupuesto a los organismos públicos competitivos que por el lado de la venta, de la privatización pura y dura, digamos, ¿no? Y yo creo que la ley de presupuesto va a exigir eso. Más aún, creo que la rendición de cuentas que van a mandar ahora, el 30 de junio, que es una rendición de cuentas de lo nuestra, o sea, rinden cuentas de nuestro gasto del 19, van a aprovechar la oportunidad para ya legitimar algunas reducciones de gastos para que le puedan operar ya en el segundo semestre del 2020 y no tengan que esperar hasta el 2021. Bueno, eso sí lo vamos a saber en 10 días porque la remisión entra el 30 de junio al Parlamento, ¿no? Hola. La pregunta de allanamientos se refiere a si está en la LUC lo de los allanamientos nocturnos, me imagino. ¿Se refiere a eso? La hizo Graciela Nazi. Si se refiere a eso, no están. No están los allanamientos nocturnos. O sea, el punto ese que estaba en la reforma de Larrañaga, vamos a decir, no está en la LUC. ¿No? Y respecto a lo del referéndum, esa es una opinión que tendrá que tomar el frente en su conjunto, ¿no? Yo pienso que realmente terminada la LUC nos vamos a encontrar una situación de reformas muy profundas en la estructura económica y social del país y que hay que buscar alternativas para revertir algunas de esas cosas. Algunas se pudieron revertir a lo largo de la ley. Creo que porque esto también es importante, ¿no? Me parece que a veces tenemos que calibrar bien qué votamos y qué no votamos, ¿no? Yo creo que si a mí me dicen, haga un podio con los cambios que realmente importan, o sea, los cambios que realmente frenamos algo que era relativamente relevante. Yo ahí pondría tres cosas, bueno, porque un podio tiene tres, ¿no? Pero podrían poner alguna más, pero básicamente tres. El artículo de ANCAP, los dos artículos de Antel, y el artículo que lo hubiera mencionado en concentración, pero no lo mencioné porque cayó, que es, ellos volvían a la situación pre-reforma tributaria en la que las sociedades anónimas al portador, no nominativas, ¿no? Al portador podían ser dueñas de tierra. Eso salió. No fue incluido. De hecho, cuando vino el ministro de Ganadería, ya lo sacó. O sea, ni siquiera fue una negociación posterior. Esas tres cosas salieron. Pero salvo esta última, que es difícil que vuelvan a insistir, ninguna de las otras dos está fuera del debate político posterior, digamos, ¿no? Porque ellos van a insistir con la necesidad de que el mercado de combustibles tenga competencia, y como dije, lo de Antel, si bien es mucho mejor que esté en la ley de medios que en la ley de urgente consideración, por varias razones, entre otras porque no es una ley de urgencia, porque se la puede manejar de otra manera y porque seguramente además la movilización va a ser distinta, está en el artículo 48 de la ley de medios, ¿no? Ley de medios que capaz que Nicolás lo sabe mejor porque están diputados, pero es terrible, ¿no? Todavía no hemos valorado la magnitud que tiene, o sea, los retrocesos que eso significa, y es una ley hecha casi que con nombre y apellido, es una ley para el monopolio privado de comunicación, o sea, para el 4 de los canales privados de Montevideo, ¿no?
Hay una pregunta sobre la coalición, pero quizás podamos seguir sobre esta y dejo esa más para el final, Javier, si te parece. Sí, sí, sí. Porque además es una opinión mía, en definitiva, ¿no? Pero bueno. Es lo que nos interesa. No, no. Hay básicamente una que es sobre el rol de Cabildo Abierto en la coalición y otra después qué perspectiva de la coalición multicolor ve después de votada la LUC. Yo diría después de votado el presupuesto quinquenal, más bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo sobre eso. Yo quiero decir algo que me parece, por lo menos del proceso que nosotros vivimos y que yo, bueno, he tratado de transmitir, yo y los demás compañeros, hacia afuera lo más posible. Yo quiero decir que el Cabildo Abierto obviamente tuvo un rol bastante complicado en términos de los derechos, no hay duda, ¿no? El uso de la media hora previa para reivindicar las cuestiones de la dictadura. Pero a lo largo de la LUC, yo diría que las contradicciones se expresaron con Cabildo Abierto en estos temas, en los temas de derechos, pero en general, a lo largo de la discusión, fue la que tuvo el discurso más estatista, digamos, ¿no? O sea, fue la que tuvo, o sea, el cogollo neoliberal de esta coalición es el herrerismo y el sanguinetismo, digamos, ¿no? Y particularmente el herrerismo, ¿no? Entonces, yo por lo menos sería cauto en plantear, digamos, como que, o sea, para mí los problemas de la política gubernamental se expresan en los tres temas que yo comenté, claramente en los temas de derechos, o sea, en el tercero, Cabildo es el más preocupante, pero en los temas de desestatizador y concentrador, lo más preocupante es la visión del cogollo de la coalición, que es el modelo neoliberal herrerista, sanguinetista, digamos, ¿no? Entonces, claro, hasta, voy a decir algo que no sé si es tan así, pero no sé si todos los líos vinculados a estas declaraciones rimbombantes y jodidas de Cabildo no son una manera, digamos, de dejar pasar más fácil el modelo económico privatizador y concentrador que está detrás, digamos, de la LUC, de las pautas salariales y del presupuesto, ¿no? O sea, simplemente lo que quiero decir es que hay que mirar con equilibrio, ¿no? Los jodidos de la coalición. En un caso, en los derechos hay claramente un sector, en el caso de lo económico liberal, hay otro, digamos, ¿no? En el medio, el Partido Colorado, no sanguinetista, digamos, básicamente en el caso de la comisión, el senador Adrián Peña, que jugó bastante a favor de los cambios que se lograron, ¿no? Tanto el de inmuebles de sociedades anónimas como en ANCAP como en Antel. Bueno, él tuvo un rol bastante activo, digamos. Obvio que para que estas cosas salgan, además de nuestra postura y además de la movilización popular, tiene que operar algún quiebre en la coalición. Ahora, yo no veo la coalición quebrándose comparto con Javier, antes del final del presupuesto. Y si termina el año con la LUC aprobada, el presupuesto aprobado, que son las dos normas centrales, bueno, eso es un cambio muy relevante en el país y no creo que se quiebre antes. Porque además no olvidemos que acá en estas coaliciones juegan mucho los cargos, ¿no? Los cargos son muy importantes. Y no sé si ustedes habrán percibido que nosotros votamos varias veñas de Cabildo la semana pasada después que la LUC se aprobó. Ahí se podría preguntar por qué la coalición no las mandó antes. Capaz que no las mandó antes porque no las tenía o porque se le traspapelaron, pero capaz que no las mandó antes porque
le dijo a Cabildo, hasta que no me votes la luz, yo no te mando la veña, ¿no? Es una hipótesis tan válida como otras, ¿no? Pero quiero decir que hay cierto contralor del cogollo de la coalición, que es el herrerismo neoliberal, sobre el resto, digamos, ¿no? Algunas cosas no le salieron bien, la monopolización de ANCAP claramente es una vieja reivindicación del sector más neoliberal, y por eso sostenemos que van a seguir, porque eso es una de sus principales reivindicaciones, y otras le salieron bien, porque yo escuché muchas cosas que no iban a votar colorados y cabildistas, y finalmente votaron, ¿no? Pues, repito, salvo ese podio que puse, ¿no? Inmuebles, tierra, CANCAP y Antel, digamos, ¿no? Que serían como las tres cosas grandes que no se votan. Bueno, ¿sigo respondiendo? Sí, Daniel, sí. ¿Tenés alguna pregunta vinculada a la ley de medio? Hay una pregunta, hay una de la ley de inteligencia. Exacto, la del 19. La pregunta de Clara, ¿no? La ley de inteligencia, ¿se acuerdan que nosotros aprobamos una ley de inteligencia que creó la Secretaría de Inteligencia hace poquito, ¿no? Hace 2 años, por acuerdo de todos los partidos. Nosotros en esta ley no votamos el capítulo de inteligencia, salvo el artículo que, como dice acá, la dirección dependía de Presidencia y ellos, a partir de una propuesta nuestra, la cambiaron y volvieron a los 4 ministerios. Entonces, eso lo votamos. No votamos lo demás, en particular no votamos el artículo del secreto, ¿no? En el cual definía que ciertas cuestiones solo podían ser levantado el secreto si lo definía el presidente, lo definía, perdón, el secretario nacional de inteligencia con acuerdo con el presidente, ¿no? Eso nosotros no lo votamos. En realidad la idea original era no votar nada del capítulo, justamente por un mensaje de que, bueno, esto se votó hace 2 años de común acuerdo, ahora vienen, quieren cambiar, meten lo del secreto, pero cuando ellos cambiaron lo de la dependencia y fueron a la propuesta que hicimos nosotros, pareció que ese artículo debíamos votarlo, pero fue lo único que se votó, quedó así, igual que estaba antes, dependiendo de los 4 ministerios. Bien. La disminución de las garantías... Ahí va. Hay otra que tiene algún hilo conductor con esa, que era justamente la disminución de las garantías personales. Dice acá la pregunta de Graciela, la disminución de garantías personales, en el artículo 19 al 22, que hablan de la actuación policial, que determina si dan paso a comunicar a fiscales que hay en eso. Ahí aumentaron el plazo, ¿no? Pasaron de 2 horas a 4 horas para la comunicación a los fiscales, y aumentaron los mecanismos por los cuales la policía puede actuar revisando bolsos y esas cosas, digamos, ¿no? Pero básicamente el cambio cualitativo es la comunicación al fiscal, que pasa de 2 horas a 4 horas. Lo de Alfi, no estoy tan seguro. Sin duda, digamos, desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el punto de vista de ser alguien que tiene herramientas para un diseño restrictivo de los presupuestos, y es el que está de la OPP controlando a las empresas públicas, sí. Desde el punto de vista de la estrategia general, no, yo creo que es Azucena la que pone el pienso, digamos, en el diseño de política económica. En el diseño de empresas públicas sí, creo que es Alfi, y eso es más o menos como tradicionalmente ha sido, ¿no? Que las empresas públicas siempre han sido de la OPP. Pero yo no estoy tan seguro que Azucena no tenga un rol bastante gravitante, digamos, en eso. Daniel, había quedado una pregunta para arriba que la hizo Clara con respecto a la ley de medios, la nueva. Sí, la estoy leyendo. Ahí va, porque había quedado medio traspapelado. Y después tenemos otra de Ana Borges. Clara, mira, primero, cuando se decidió sacarlo de Antel de la LUC, eso fue, salvo el Partido Nacional, acompañaron todos.
Nunca se sabe qué iban a votar al final, porque esto no se votó, ¿no? Entonces al sacarlo no se votó. Pero esto fue los que se expresaron en contra fueron tanto Cabildo, el Partido Colorado, y no recuerdo, no estoy tan seguro, pero tengo idea que algún sector del Partido Nacional, como Gandini, también, pero eso no estoy tan seguro. Y nosotros, obviamente, ¿no? No, digo que la pelea es distinta solamente porque al no ser una ley de urgencia, puede estar 30, 40 días en la comisión, o bueno, los plazos que sea, y no queda aprobada per se, digamos, ¿no? O sea, te da otro margen de discusión, y además seguramente cuando entre la discusión, porque ahora están diputados, pero entiendo que no va a entrar hasta que diputados no termine la LUC, y además a diputados después le viene el presupuesto, o sea, creo que hay algún margen para moverte con esa ley, que no es el hecho de que si pasan los plazos, queda aprobada, ¿no? A eso me refería nada más. Compañeros y compañeras, y los Hay dos compañeros más que acá, hacen ¿no? que hacen las preguntas en forma escrita, si quieren ampliar algo o repreguntar, nos dicen, nos escriben algo ahí o levantan la manito y le habilitamos el micrófono. Así también se hace más rico o más se hace más de intercambio. Clara levanta la manito, que recién le acaba de contestar. Capaz que le podemos habilitar a Clara. Hola, Sí, perdón. hola. No, me quedó claro esto de Antel y la ley de medios, pero volviendo a lo de inteligencia y pensando que no todos estamos al tanto y sabemos. Entonces, esta Secretaría de Inteligencia ya quedó que depende de estos 4 ministerios, pero ¿hay algún cambio con respecto a lo que se había hecho hace 2 años atrás que esté Sí, aprobado? Lo del secreto. El cambio grande es lo del secreto. ¿Solo Normas. eso? Sí, entiendo que los demás artículos se asocian a ese, digamos, ¿no? O sea, son 6 artículos en total, y bueno, uno es el del control parlamentario, otro es el del secreto, y los otros 4 son normas que ordenan la secretaría, digamos, ¿no? Pero el cambio grande eran lo de la dependencia de presidencia y el secreto. Bien. Ahora tenemos, Ana, ¿vos querías decir algo? Y Nico quiere decir algo, ¿no? Nico también está pidiendo la palabra. Y tenemos una pregunta de Marcela y Ever, o de Ever o Marcela, no sé. Sí, no sé quién está, si estoy yo, no sé quién esté primero. Ever. Ana. Bien, bueno, buenas tardes. Mi pregunta va respecto a la educación, como trabajadora de la educación técnica. Como bien dijiste, Daniel, evidentemente esto es un recorte presupuestal bastante complicado, y no solamente recorte presupuestal, sino recorte de nuestros derechos, recorte de lo pedagógico, complicado respecto a lo pedagógico. Entonces, mi pregunta básicamente es, como trabajadores organizados, si no se ve a mediano o a corto plazo el tema de un referéndum, ¿cuál es la solución? Porque evidentemente esto a 5 años van a desmantelar la educación pública. Sabemos que esto es un modelo de una copia del modelo más que chileno, del modelo inglés, y es bastante preocupante, y no sé si la población realmente está informada de lo que se votó, evidentemente. Entonces, como trabajadora organizada, sindicalizada, donde ya aparecieron un montón de resoluciones del año 85, por ejemplo, yo trabajo en el CTP, donde no podemos, por ejemplo, manifestarnos, donde no podemos llevar distintivos a los centros educativos. Entonces, frente a toda esta situación, la única que nos queda es o salir a la calle o apelar a que nuestra fuerza política nos apoye frente a un referéndum. Entonces, nada, quería saber qué opinabas respecto a eso. Sí, sabes que yo comparto totalmente, lo vivo bastante de cerca, porque una familia de educadores, y yo creo que es el peor capítulo de todos, en términos globales, ¿no?
De hecho, es el capítulo que votamos menos cosas. Yo creo que no votamos casi nada. Votamos lo de la coordinadora de educación pública, porque lo reincorporamos a partir de una propuesta nuestra, y votamos algunas cosas de esas formalotas que tenía, pero digo, más o menos eran como 85 artículos, votamos unos 15. O sea, nada. Y yo creo que es el capítulo más complejo. Es el capítulo además que cuando uno escucha, entiendo que por los que conversé con compañeros diputados les pasó lo mismo, cuando escucha a Silveira, entiende que hay un modelo detrás, o sea, ¿no? Algunos ministros están medio ahí defendiendo intereses particulares, claramente, el hombre del agro, ¿no? Pero en el caso de la Silveira, claramente hay una visión estratégica de cuál es el modelo de educación que piensa llevar adelante. La elección de los consejeros de la ANEP va en esa línea, ¿no? Robert Silva, Gavito, bueno, ahora se agregó una de Cabildo, que no tengo la menor idea quién es, pero imagino que debe ser medio parecido a eso. Los directores generales son así, ¿no? Cherro ya lo demostró casi enseguida cuando asumió. Entonces, me parece que viene un cambio bastante profundo. Lo del estatuto es muy complicado, a mí lo del estatuto es muy embromado, bajo una idea, digamos, de decir, bueno, no, lo que pasa es que hay que incluir en la carrera docente, además de la antigüedad, lo de la asiduidad y no sé cuánto, o sea, alguna idea de ese tipo, pero lo que hay es un intento de conformar, o sea, de ir desplazando a los docentes viejos y conformando un estatuto, una carrera a partir, digamos, de cooptar los nuevos docentes. Entonces, me parece que ellos además vinieron en toda la ley vinieron, ¿no? Con una idea que también es muy importante. Sé que la Comisión del Programa del Frente tomó este tema, que es el relato de la herencia, ¿no? Ellos vinieron con el relato de que hacen esto porque la situación que recibieron es caótica, lo dijo Azucena, lo dijo Da Silveira, lo dijo Javier García, lo dijo de la Rañaga, lo dijo bueno, me falta alguno, pero todos, con cifras además erróneas, porque nosotros podemos ser críticos de nuestra educación secundaria, pero no hay duda que ha habido avances en resultados notorios en estos 15 años, ¿no? O sea, manejan las cifras a su desgano, a su juicio. Entonces, bueno, creo que el Frente tiene que tomar, o sea, caído Antel y ANCAP en términos de un eventual referéndum, ¿no? Que era otra de las preguntas que había, porque bueno, uno no va a hacer referéndum contra algo que no se votó, o contra un artículo de ANCAP que en realidad lo único que dice que van a estudiar las mejores condiciones de competencia, ¿no? Una vez caído eso, ¿dónde quedan las cosas jodidas? En seguridad, en educación, y seguramente, y en inclusión financiera. Yo diría que esas son las tres cosas jodidas visibles, porque la regla fiscal para mí es muy jodida, pero se va a hacer visible cuando venga el presupuesto. Antes no era visible, y más aún, capaz que la situación de la pandemia les hace aplicarla parcialmente en este presupuesto y dejarla para aplicar después en remisiones de cuentas. Entonces, no va a ser visible para el común de la gente. Y esa idea de que vamos a hacer una regla para gastar más cuando nos va bien y gastar menos cuando nos va bien para ahorrar para cuando nos vaya mal, ¿no? Es una idea que no tiene nada que ver con la regla que ellos quieren poner, pero es una idea relativamente vendible. Entonces, ¿qué queda? Educación, seguridad, inclusión financiera y, en alguna medida, vivienda, como los 4 capítulos, ¿no? Jodidos, digamos, o sea, donde realmente es posible transmitir una cuestión jorobada, digamos, de la ley. Entonces, parece que el Frente va a tener que tomar esos capítulos y armar una estrategia para esos capítulos, que va a ser distinta a la estrategia que habíamos pensado hasta hace hasta hace un par de meses, donde aprobado el 230 la monopolización de ANCAP, parecía claro que esa iba a ser la punta de lanza de una estrategia de combate a la ley, ¿no? Bueno, ahora no está, o sea, hay que mirarlo de otra manera. No puedo decir mucho más que eso, ¿no? Pero bueno. Bien. Daniel, tenemos a Karina, que hacía rato que había levantado la mano, Karina da Rosa, y no le habíamos dado la palabra. Después, si vamos censurando ya. Después vamos a establecer el siguiente orden. Contestar la pregunta de Ever, o si él la quiere ampliar, por supuesto tiene la palabra,
y después pasamos con Nico. ¿Ah? Así que ahora Karina. Hola, no, mi pregunta iba más o menos, yo también trabajo en la escuela técnica como Ana y vamos en ese aspecto de lo punitivo que decía él, si ya si ya se está pensando desde el frente líneas de trabajo para contrarrestar eso, ¿no? Porque se viene muy, muy bravo, ¿no? Sí, bueno, yo ahí sobre el frente no sé, sé qué es, lo han ido discutiendo bastante esto. Yo creo que merece una discusión más generalizada en toda la estructura del frente. No es solo la LUC, yo creo que esto de lo de Beatriz Argimón es grave para mí. El lunes ella va a dar una explicación a la bancada de senadores, pero no sé muy bien qué explicación va a dar, pero bueno, ahí tendremos un poco de información. Lo de que está pasando en los centros educativos es muy grave, lo del cosito del tapabocas, pero no solo eso, también tenemos mucha información sobre eso. Y lo de calle también es un poquito complicado, ¿no? Porque si bien es verdad que la ley de faltas la aprobamos nosotros aprobamos la ley de faltas sobre la base de que la actuación en la ley era conjunta Mides-Ministerio del Interior. De hecho, yo estaba en el Mides cuando eso, y yo no hice, lo hizo el Ministerio del Interior, pero participé en muchos procedimientos donde las personas, a partir, digamos, de la ley de faltas, terminaban en un centro del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora parece ser una estrategia casi unilateral del Ministerio del Interior, sin saber muy bien cuál es la contraparte, digamos, ¿no? Entonces hay un panorama general represivo que me parece que debemos pensarlo más en general, ¿no? Hay como también una cosa importante en este proceso de la LUC, gracias a nosotros, porque ellos decidieron que a la LUC solo invitaban a las organizaciones, a los ministerios. Nosotros le propusimos invitar muchas organizaciones, y nacionales e internacionales. Y hay un consenso bastante importante, académico e institucional, del rol de la carcelización y la represión que supone esta ley. Pero bueno, eso es lo que tenemos que discutir en el frente, cómo nos posicionamos frente a esto. Yo creo que hay que tener una postura firme y dura sobre esto, pero eso lo definirá el frente, ¿no? Y la de Eva, no sé si él quiere ampliar más lo de la renuncia de Talvi. No tengo muy claro, la verdad no sabría responder. Creo que hay ahí un problema de que Talvi quiere ejercer liderazgo en el Partido Colorado y obviamente no lo hace desde un ministerio. De hecho, yo por lo menos tenía la información de que él no quería aceptar un cargo de ministro y quería ser el líder de la bancada del Senado, que es lo que supongo va a ser ahora cuando vuelva. Pero no sé si incide mucho en nuestra estrategia, digamos, ¿no? Pero bueno, no sabría responderlo. Bien. Entonces le damos la palabra a Nicolás, que había pedido la palabra. Bien, ahí me escuchan bien. Perfecto, Nico. Sí, bien. Disculpen, hoy decía al principio que no estoy sin cámara porque estoy sin batería. Lo primero, agradecerte, Daniel, no solo por aceptar la invitación, sino siempre es muy ilustrativo escucharte. Y quería hacer algunos comentarios, alguno que recién te me adelantaste. Respecto al capítulo de seguridad, que creo que es una ley que da mensajes que pueden ser confusos, en el sentido que pueden ser interpretados algunos mensajes como un llamado a la justicia por mano propia, sobre todo lo que está referido en el artículo 1 de la legítima defensa, o del gatillo fácil. Y acá hay algunas cosas que están buenas pensarlas, ¿no? Entre todos, porque el tema del gatillo fácil, ellos lo vienen planteando como que es un reclamo de la policía que quería más respaldo. Sí. Pero es un reclamo de algún sindicato de la policía, no de toda la policía,
En Uruguay hay 23 sindicatos policiales y este reclamo es de los sindicatos que mayor prensa tienen, que habrían que ver también, o sea, cuál es el motivo por qué algunos sindicatos tienen mayor prensa que otros en la policía. Ellos manifiestan que están atados de mano, es la frase que utilizan. Y en la comisión de la LUC del Senado, por lo que estuvimos leyendo en la versión taquigráfica, cuando se le preguntó cuál era la norma legal que ellos entendían que era una atadura de mano para la policía, no lo respondieron. No lo respondieron. Y lo otro que llama la atención, que en diputados y también en Senado, el que lleva la voz cantante en materia de seguridad no fue ni el ministro ni el subsecretario, es Garcés. Es Garcés. Y ahí hay algo, porque yo no sé si no se está formando una especie de supraministerio con el tema de inteligencia. Hay una cuestión muy delicada, y si esto lo atamos, que era por ahí que yo quería conocer un poquito tu opinión en el tema de Garcés y de la inteligencia, y si lo atamos con los últimos audios que estuvieron circulando de Beatriz Argimón, creo que debemos poner un poco el ojo en esos temas, pero era un poquito por ahí, cosas que llaman a la reflexión, ¿no? ¿Terminaste, Nico? Sí. Bien, sí, seguramente se viene ahí una cuestión media dura en ese sentido. ¿Cómo veía? Bueno, yo quería preguntarle básicamente cómo veía él, Daniel, el rol de Garcés en materia de seguridad en el gobierno. Antes de contestar, Daniel, un segundito que tenemos una duda. Roberto, ¿vos estás pidiendo la palabra? Roberto Costa. Bien. Estás después. Contesta Daniel y... Vale. No, yo tuve la misma percepción, o sea, Garcés fue con el Ministerio del Interior y se quedó con el Ministerio, bueno, y después se quedó por Inteligencia y después se quedó con el Ministerio de Defensa para la ley de derribos. Cuando estuvo el Ministerio del Interior, bueno, Larrañaga casi no habló y el segundo habló un poco, Maciel, pero el que más habló fue Garcés y notoriamente se quedaba claro que era un poco el que tenía el pensamiento global sobre el ministerio y claramente la ley de inteligencia no aprobada, porque al final salió lo del control parlamentario, claramente iba en esa dirección. Yo tengo esa misma percepción, que estamos armando una estructura muy dura del Estado con Garcés a la cabeza, y no descartaría que en algún momento terminara siendo el ministro, digamos, ¿no? O sea, sí, yo tengo la misma percepción, digamos, ¿no? Que acá hay un equipo fuerte trabajando con Garcés a la cabeza en una línea transversal entre todos entre interior y defensa, ¿no? ¿Sí? Tengo esa misma percepción. Sin duda fue el que diseñó la política de seguridad planteada durante los 5 años, bueno, inclusive antes para la candidatura anterior de Lacalle Pou, ¿no? Tiene cierta lógica, era casi el ministro natural en su momento, que pensábamos todo que iba a ser el ministro del Interior. Sí, claro. Bueno, le doy la palabra a Roberto, y Pablo Cortés había escrito una pregunta también. Sí, ya la vi. Bien, le damos la palabra a Roberto. Saludos, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Está bien? Bien. Mirá, yo le digo un poco, mirando todos los que están participando de este Zoom, y un poco mirando para atrás, es uno de algún modo que es más veterano, tiene algunas responsabilidades, y que me hacen ver todo lo que estamos viviendo en estos momentos desde otra perspectiva más general, en cuanto a que a mí, como a vos, Daniel, y como a los más mayores, nos tocó vivir en todo aquel periodo que fue vamos a decir, del 67 al 73, que empezó lentamente y que recrudeció con formas mucho más crudas, cada vez más fuertes, y que en definitiva la razón de ellos obedecía a la necesidad que tenía el sistema capitalista
o el capital tenía necesidad de reajustar todo un sistema supraestructural legal, ¿no? Que había progresado en beneficio de los trabajadores y los sectores más populares, y las reivindicaciones que también se planteaban en ese entonces, y ahora me da la impresión de que estamos entrando de vuelta bajo otras formas, entrando en un proceso de reajuste de toda la superestructura jurídica para posibilitar mayores ganancias, mayores beneficios al capital, ¿no? Y evidentemente esto va a generar enfrentamientos que nunca podemos preverlo, ni nunca podemos saber hasta dónde van a alcanzar, pero que seguramente se van a dar porque las necesidades de la gente son mucho más fuertes que otras cosas, ¿no? Y de repente, lo mío es, si vos no lo ves en esos términos, era la pregunta, porque en definitiva un poco tener la necesidad de endurecer el lomo frente a las cosas que se nos puedan venir. Eso era eso, Daniel. Sí, claro. Yo creo que esto es, mira, cuando uno analiza la posición de las cámaras empresariales, que fueron las únicas que fueron decididamente a apoyar la LUC, ¿no? O sea, el pasaje por la LUC tuvo como una vertiente que normalmente iba a ser de oposición, ¿no? Los sindicatos, FUCBAN, ¿no? Una vertiente académica que fue en general de oposición, incluido catedráticos ¿cómo se llama? De la Católica y de la Universidad de Montevideo, o sea, ¿no? Y una vertiente empresarial que fue pequeña, fue la Confederación de Cámaras Empresariales, que no solo fue a apoyar la ley, sino que entendió que la ley en algunas cosas se quedaba corta. Por ejemplo, hablaban de reducción de funcionarios públicos y demás, ¿no? O sea, claramente el modelo tiene un respaldo fuerte en el sector empresarial, ¿no? Que de alguna manera, si bien su ganancia se mantuvo a lo largo de estos años, sobre todo por todo el proceso de exoneraciones fiscales y demás, empezó a sentir que las regulaciones, los costos del Estado y los costos salariales eran una restricción para la continuidad de su proceso, digamos, ¿no? Y entonces arrancaron con la devaluación. Si no hubiera pasado la pandemia, después de la devaluación venía la negociación salarial de julio, y el presupuesto en agosto, y eso formaba, el triángulo en ese momento era otro, ¿no? El dólar era parte de ese triángulo. O sea que yo sí lo veo como claramente una expresión de los sectores dominantes que quieren revertir, y quieren revertir reformas, porque hay un problema estructural creado. Entonces van en camino de revertir las reformas que lo puedan hacer, ¿no? Sí, yo lo veo exactamente igual, y por eso es que hacía este comentario que hice un poco al principio, más atrás, sobre el justo equilibrio entre los aspectos de derechos y los aspectos económicos liberales en la definición de la coalición, ¿no? O sea, que no concentremos exclusivamente en que este es un problema entre los demócratas y los represores, sino que también es un problema entre los neoliberales más y los neoliberales un poco menos, digamos, ¿no? O sea, que hay como una doble contradicción en la coalición, y que los actores de esa doble contradicción son distintos según vayamos al tema económico o al tema político. Y lo hice en función de esta idea de Roberto del peso de los sectores dominantes detrás de este proyecto, ¿no? Hay una cosa de Pablo, no sé si vamos a eso, Javier. Sí, Daniel, vamos ahí. Yo creo que este es un problema, el problema que plantea Pablo es un problema central, y es un problema central que somos nosotros los que tenemos que encararlo, digamos, ¿no? O sea, yo hice un comentario cuando se presentó la ley, le dije un poco medio irónicamente, bueno, si me dan a elegir entre gobernar en el 2005 con la herencia del 2004 o gobernar en 2020 con la herencia del 2019, me quedo con esta y se las cambio, digamos, ¿no? Y ese comentario un poco tenía el fundamento, y después escribí algo, ahora como no sé compartir cuadros en Zoom, quería compartir un cuadro que había hecho sobre la comparación
de las herencias 2005 y 2019, pero bueno, después se lo mando a Javier por mail y ustedes lo comparten, en que todas las variables, ¿no? O sea, las variables económicas duras, las variables financieras, tipo la deuda, además, las variables laborales y las variables de política social, en todas la diferencia es abismal, digamos, ¿no? O sea, lo único en donde estamos peor es en el déficit fiscal, y estamos peor, entre otras cosas, porque gastamos en función de... Todo lo demás explica, todos estos cambios explica el déficit público, ¿no? Entonces, es muy importante dar este debate. Y yo creo que ahora con la rendición van a querer instalar ese debate, porque como van a rendir el 19, van a decir, miren qué horrible el 19, el 2019, ¿no? Cómo nos dejaron la economía y la sociedad. Y nosotros tenemos que cumplir esa tarea de revertir ese relato, digamos, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos 2 o 3 años en el final de los 15, es que algunos de los indicadores no continuaron mejorando, incluso en algunos como el empleo empeoraron. Bueno, pero nuestra tarea es mirar globalmente los 15 años, ¿no? Y ver qué es lo que pasó con el salario, con el empleo, con la salud, con la educación, con la vivienda. Bueno, no le sigo con todo porque... me parece que es una tarea central este tema, digamos, del relato. Como dije hoy, la Comisión de Programa del Frente le propuso a la mesa o al secretariado trabajar, digamos, un relato por sectores. A mí me han pedido que escribiera sobre algunas de esas cosas, y sé que a fines de mes va a haber un documento sobre eso. Pero pues hay que salir con ese documento a trillar, digamos, ¿no? Aunque es verdad que también es importante remarcar críticamente lo que ellos van a hacer. O sea, no es solamente decir, bueno, miren todo lo que nosotros hicimos, sino también lo que van a hacer, digamos, ¿no? Me parece que hay algunos temas que son claves, ¿no? Yo ahora publiqué una cosa sobre las jubilaciones, ¿no? Durante los 15 años, y cómo van a impactar estas pautas salariales sobre las jubilaciones, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo en un país que tiene 600.000 jubilados y que por lo tanto en la opinión pública es un sector que pesa muchísimo, ¿no? Daniel, como tengo la posibilidad de tener el micrófono abierto, tengo ese privilegio, creo que ahí este tema que planteaba Pablo, a mí me parece que vos bien dijiste, que para mí es central. Y esto lo vivimos en el marco de la campaña electoral, donde rápidamente, en función hasta del posicionamiento, cómo veníamos de cara a la elección, tuvimos que construir relato en base a lo bueno que fue el gobierno en determinadas áreas que los propios frente amplistas en muchos momentos criticamos o decíamos que estábamos muy mal, como el tema de la educación, por ejemplo. Fue uno de los relatos construidos por la derecha y donde la izquierda compró el discurso de la derecha en muchísimos aspectos. Y no salimos a construir un relato acerca de lo que habíamos hecho durante todos esos años, salvo los últimos 3 meses de campaña electoral. Ahí nos dimos cuenta que 9 de cada 10 gurises que van a la UTEC son de la primera generación, que el 54% de los que van a la UDELAR son la primera generación, que cuántos gurises más se incorporaron a secundaria, un montón de cosas que fuimos construyendo el relato en base a la necesidad y una necesidad estrictamente electoral. Eso nos lleva también a que básicamente nos informamos por los medios de la derecha, de izquierda se informa, los militantes, los votantes del frente nos informamos por los medios de la derecha. ¿Y qué pasa justamente con esa relación entre los militantes, los votantes, la base que frente amplista? Y cuando digo la base, no solo la base que milita, sino la base electoral del Frente Amplio, que cómo se comunica el Frente con esa masa. Creo que ahí hay todo un tema que en realidad creo que no da solo para esta charla, sino que implica un análisis mucho más profundo y hasta de la propia estructura del Frente. Pero bueno, nada, eso porque tenía el micrófono abierto y... y la vi picando en el área. No sé si algún compañero, alguna compañera que quiera decir alguna otra cosa. Daniel. Graciela me está levantando la mano.
y yo le propongo que si ningún compañero más después quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, vayamos como ir cerrando. No sé si tenemos la presencia también acá de María Noel y Pablo, que capaz que quieren decir algo. Y después sobre el final les vamos a pedir a todos que prendan la cámara porque vamos a registrar el evento. Faustina ahí va a sacarnos una foto para después obviamente trabajarlo en el marco de las redes. Pero le doy la palabra a Graciela. Bueno, buenas noches. Primero, feliz de ver tantas caras jóvenes. La verdad que sí. Yo le quería preguntar a Olesker el tema de la libertad financiera. Con el tema de los cambios que presentan en la LIF con respecto al uso de la tarjeta y ahora al dejar libre eso del dinero en efectivo. ¿Qué quedó en eso? Porque es como que va a ser un retroceso en materia de transparencia, ¿no? De lo que nosotros siempre llevamos adelante como Frente Amplio en estos 15 años. ¿Cómo se va a hacer? A ver, ¿en qué quedó eso? Porque eso lleva al no contralor del lavado, del narco, de la guita gruesa, ¿no? No sé si me entiendes, Daniel. En eso quiero saber, cortito nomás, quiero saber qué opinión tienen o cómo está eso. Gracias. Bien, esto quedó así. En el caso, digamos, de los cobros de salarios, se eliminó la obligatoriedad del pago de salarios por medios electrónicos. Y quedó que era de común acuerdo entre el empleador y el empleado. Nosotros criticamos mucho esto sobre la base de que el acuerdo entre empleador y empleado es una estupidez, ¿no? O sea, define el empleador y ya está. Capaz que Nico lo sabe, pero aparentemente en diputados, el Partido Independiente, que no está en el Senado, propuso que sea por elección, que sea electivo, pero no por común acuerdo, sino solo por potestad del trabajador. Yo creo que igual es problemático, mi opinión, ¿no? Porque en realidad el trabajador va a una fábrica y dice, quiero cobrar en efectivo, y en tarjeta, y el patrón le dice, no, mira, acá solo se cobra en efectivo, o elegís el trabajo o cambias tu elección, ¿no? O sea, yo creo que habría que volver al sistema anterior, que era obligatorio. Pero además la no obligatoriedad reduce una cantidad de beneficios, porque al ser obligatorio los bancos estaban obligados a darte gratuitamente una cuenta, PIB, ¿no? Todo eso. Bueno, ahora eso se elimina, porque deja, en el caso que vos quieras hacerlo, forma parte de tu opción de elección, ¿no? Eso en la parte de salarios. Después, en la parte de honorarios profesionales, arrendamientos y todo eso, puede ser en efectivo, puede ser optativo hasta $100.000. O sea, 1 millón de unidades indexadas. Más de $100.000 tiene que ser por medios electrónicos. En la ley original no tenía ese límite, era libre siempre la elección. Era por elección siempre. Ellos después le cambiaron eso, o sea, mejoraron un poco, pero de cualquier manera, honorarios profesionales por debajo de $100.000 hay muchos, ¿no? Hoy. Y en tercero, en la parte que tú decías al final de lavado de activos y eso, también en la ley original decían que todo tipo de transacciones era libre se podía hacer por medios electrónicos o dinero. En la ley final lo limitaron también a $100.000. O sea, hasta $100.000 pues, es libre, hoy es hasta 4.000, ¿no? Que puede ser en efectivo. Ellos lo llevan a 100.000, o sea, en realidad 1 millón de unidades indexadas, ¿no? Pero más o menos son $100.000. Y arriba de eso, o sea que mejoraron un poco, pero sigue siendo. Lo que sí cambiaron, que eso es un tema, y eso sí es importante, porque Leonardo Costa, el que fue prosecretario de la presidencia en el gobierno de Jorge Valle, les dio muy duro cuando fue al Parlamento. Nosotros lo convocamos y les dio muy duro. Y una de las cosas que les dijo es que ellos eliminaban la prohibición de fraccionar. Entonces, le dijo, un tipo va a hacer una transacción por $1 millón, la fracciona en 11 de 90, en todas cumple que es menos de 100.000 y usa efectivo. Bueno, ellos ahora volvieron a poner el fraccionamiento.
la prohibición del fraccionamiento, ¿no? O sea que en eso también lo mejoraron, digamos, ¿no? Pero igual empeoró en términos generales, digamos, ¿no? Eso es así como quedó. Ah, no, perdón, y falta una cosa más. También permiten el efectivo en las compras públicas, cosa que es una barbaridad. Imagínense, yo qué sé, cualquiera que los que hayamos estado en algún ministerio, imaginen a alguien viniendo a pagar a un ministerio en efectivo, ¿no? Una cosa, eso era libre, ahora lo eliminaron, lo bajaron y pusieron que puede ser en efectivo hasta el valor de 2 compras directas. Igual es una barbaridad y uno supone que no va a pasar eso, ¿no? Que nadie. Pero es una fuente de eventual manejo del dinero, ¿no? O sea, todo el riesgo de informalidad, de evasión, bueno, yo te compro esto por $300.000, te doy, le hacemos figurar por 99.000, para así yo te lo puedo pagar en efectivo y el resto te lo pago por afuera. Todos sabemos que esas cosas pasaban muchísimo. Después siguieron pasando, pero era más difícil hacerlo. Y bueno, y ahora vuelven a hacerlo, ¿no? Después había otra cosa que era la doble, nuestras transacciones tenían un doble control, ¿no? El escribano, el abogado, o la bolsa de valores, cuando recibían plata tenían que hacer un segundo control. Eso, vos sabés que ahora que me lo preguntás, no me acuerdo bien, tengo idea, eso se eliminaba en la ley original. Creo que en la definitiva se elimina a partir de cierto valor, abajo de cierto valor, pero a partir de cierto valor se mantiene el doble control. Pero eso no estoy seguro, no lo tomes así, es cierto. Pero en general es una flexibilización de la inclusión financiera, ¿no? Ahí, para contarles una anécdota, el principal argumentador de esto fue Cabildo Abierto, que dijo que la inclusión financiera era una propuesta del Frente Amplio para favorecer a la banca privada internacional y al imperialismo norteamericano. Porque éramos todos rehenes de los bancos. Anécdotas como esta hay miles, ¿no? En la discusión. Si a alguno le gusta leer versiones taquigráficas, va a encontrar cada cosa que... Pero bueno, es parte del trabajo. Bien. Tenemos, si antes habías pedido la compañera que no está identificada con el nombre, no creo que se llame Galaxy J5. Hola, soy Mónica Capozzi soy. Hola Mónica, ¿andas bien? No te reconocí. No sé por qué aparece así. No, yo estaba también con la misma duda que tenía que la anterior, porque en muchos comercios de la zona donde yo vivo, ahora con la tarjeta nadie te quiere cobrar. Te ponen el pretexto de que el POS está roto, de que fulano no puede, que no te entra la máquina. Ahora nadie quiere usar algo que uno se lo había tomado tan natural, pagar con la tarjeta, controlar su dinero, no andar con plata en la calle, que ahora te ponen, después que pasó todo esto de la reforma, empezó a la gente no querer cobrarte con. Y eso creo que también podríamos hacer alguna movida en ese sentido, de que dejemos de asustar a la gente, porque la gente está muy, muy asustada y está como muy creída de que el frente, sacamos la porquería del frente. Mentira. La gente volvió económicamente a salir adelante con el frente y le han metido tanto veneno al frente, a la educación del frente, que yo vi tantos cambios con la educación del frente. Yo soy todavía una estudiante vieja, pero igual, digo, la generación nueva que está estudiando ha tenido tantas posibilidades de estudiar, de salir adelante, y tantos cambios se hizo que hicimos tanto retroceso con este nuevo gobierno que nos tocó desgraciadamente, que me preocupa mucho y me gustaría que la LUC fuera también, con más gente compartiera estos momentos de Zoom. Yo lo compartí con toda mi familia, pero no sé si alguno pudo entrar. Pero digo, está buenísimo estas convocatorias. Era eso lo que quería decir.
Muchas gracias, Mónica, y ese es un trabajo militante que tenemos que hacer, de convocar a compañeras y compañeros a las diferentes instancias que tengamos para seguir dialogando, y más pensando que obviamente todavía se viene una etapa electoral que tenemos que afrontar, que están vinculadas a las elecciones departamentales y municipales, y que mucho del poder también se juega allí en lo local, y la importancia que tienen los gobiernos locales y territoriales para la vida también de los vecinos y las vecinas. Así que también es una tarea militante que tenemos que estar convocando, estar trabajando, militando todo el tiempo para que los compañeros y compañeras se informen y nos formemos, ¿no? Porque estas instancias no solo son informativas, sino que también son formativas. Así que bueno, aprovecharlas y darle con todo, que se nos viene una etapa compleja y todavía larga. Y en ese marco, ya para ir cerrando también, Daniel acaba de compartir por el chat un documento que me imagino que es el... Pude al final, pude. A pesar de mis acciones, pude hacerlo. Espero que si no lo pueden ver, después avísame y te lo mando. Yo lo descargo acá y ya cualquier cosa lo tengo. Una versión preliminar de una cosa que estoy haciendo para un artículo de la semana que viene, pero tiene datos que pueden ser interesantes. Después yo le voy a poner texto, ahí voy a hacer un artículo, pero por lo menos quería compartir el cuadro. Bien. Y bueno, como le decía, en este marco que se nos viene y se nos avecinan elecciones departamentales, en este chat están los compañeros Pablo y María Noel. María Noel había pedido la palabra y Pablo sé que también, estábamos intercambiando por WhatsApp. Así que María Noel o Pablo, que quiera arranque uno de los dos y se ponen de acuerdo ahí. Quedó habilitado Pablo. ¿Pablo? Bueno, buenas noches. Saludar a todos los compañeros que están conectados y compartiendo esta muy buena charla. Agradecerle a Daniel por la claridad en todo lo que nos contó sobre la LUC. Él seguramente no se acuerde de mí, pero yo sí me acuerdo de él porque fue profesor mío en el año 89 en Facultad de Ingeniería, en la Cátedra de Economía Política con Benvenuto. Así que lo he escuchado bastante, ahora con temas más de actualidad del país, pero no. A mí lo que me preocupa del tema de la LUC es que nosotros en el interior del país y en particular en San José no hemos podido instalar el tema del retroceso que implica esta ley, ¿no? Es decir, la gente en general piensa que el tema de la LUC, fuera de la burbuja de la militancia frente ampista estoy hablando, ¿no? Que son cuestiones básicamente vinculadas a la seguridad, que es el capítulo 1, pero no conocen todo lo que abarca, ¿no? Que tampoco es sorpresivo, porque en campaña electoral la calle lo dijo con todas las letras, ellos vinieron a desarmar, a derogar y a eliminar todo lo que se había construido en 15 años de gobierno. Es decir, simplemente esto refleja su plan de gobierno, pero la gente, nosotros no hemos podido, o por lo menos me parece a mí, instalar el tema y poder explicar la gravedad que tiene esto para el futuro de la vida de todos, ¿no? En educación, en vivienda, en todas las cosas que se mencionaron acá. Y creo que es una tarea militante que sí tenemos que hacer de acá en adelante. Pero yo quería hacer una pregunta, aprovechando que estás acá, aunque estés fuera de tema, porque con María Noel nos involucra mucho, y tiene que ver con el próximo presupuesto nacional, porque ahí se juega la vida de todas las intendencias por el tema de las transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales. Y eso se vota en el presupuesto, y ahí va a haber que lucharla, porque nos va la vida a las intendencias, y sabemos que la mano viene de recortar las partidas para los gobiernos departamentales, y no es solo el artículo 214, es todo, es el endeudamiento externo que se dedica a un montón de programas que se ejecutan a través de PP, está el tema del alumbrado público, del subsidio al alumbrado público, hay un montón de cuestiones
que van a estar en discusión en el próximo presupuesto, y que eso va a condicionar naturalmente las próximas administraciones departamentales de todo el país, de todos los pelos políticos, en particular la de San José, gane quien gane. Entonces, me parece que ahí hay una tarea muy fuerte a hacer a través del Congreso de Intendentes, pero fundamentalmente en el Parlamento después, porque es donde se discute esto, y habría que involucrar a los diputados del Partido Nacional del Interior en esta tarea, ¿no? Yo sé que van a ir a contrapelo de lo que les pida el gobierno nacional de ellos mismos, pero bueno, después van a tener que tener la cara para venir al territorio y defender los recortes que se van a hacer en definitiva. Pero yo sé que esto es para una charla entera sobre este tema, pero es una gran preocupación que tenemos desde el interior. No sé cómo lo ves vos, Daniel, pero los indicios que hay son esos. Sí, yo veo los mismos indicios en términos, o sea, es poco lo que dije yo hace un rato, ¿no? O sea, el presupuesto nacional es relativamente rígido, ¿no? Entonces, todas aquellas partidas que no lo son, o sea, que lo de ACE, yo puse el ejemplo de ACE y ANEP, digamos, ¿no? Porque unos son 1.200 millones de dólares y otros son 2.000, ¿no? O sea, entre los dos tenés casi el 20% del presupuesto solo en dos organismos, digamos, ¿no? Los que no son rígidos, sino que dependen de la decisión política, digamos, son las figuritas cantadas. Yo creo que de cualquier manera, para mí, los gobiernos departamentales van a ingresar en proporción o sea, como uno más de toda esa estrategia de lugares donde se puede sacar dinero con relativa facilidad, digamos, con relativa facilidad desde el punto de vista presupuestal, ¿no? No hago ninguna otra reflexión. Entonces, sí, yo creo que la tarea parlamentaria iba a ser importante y va a ser especialmente importante con los diputados del interior. El otro día, cuando analizábamos la LUC con los compañeros diputados, digamos, la LUC no tiene grandes cosas donde vos puedas lograr torcer la voluntad por el impacto departamental, por lo menos no visiblemente, digamos, ¿no? O sea, no es que vos le decís, mirá, si se aprueba la LUC, en Tacuarembó está frito, digamos, entonces el diputado blanco en Tacuarembó va a tener más estímulos a no votarla. Hay cosas, sí, que afectan diferencialmente, pero no son de relevancia. Entonces, era difícil encontrar en la LUC, en esa lógica que en el Senado no funciona, pero que sí funcionan diputados, ¿no? Además el presupuesto normalmente entra por diputado. Esa es otra diferencia importante con la LUC, ¿no? Que al entrar por diputados es ahí donde se da la batalla, ¿no? Siempre la segunda cámara convalida la primera, o sea, le hace cambios, pero generalmente menores y marginales, digamos, ¿no? Entonces, pero en el presupuesto sí claramente hay cuestiones de este tipo, y me parece que hay que pensarlas desde esa perspectiva. Yo le veo, sí, yo veo que viene un recorte general, y que en el recorte general todo aquello que es relativamente posible recortar va a ser importante. De cualquier manera, también es verdad que ellos van a priorizar en los recortes Montevideo y Canelones, ¿no? O sea, me parece bastante lógico, ya han adelantado algunas partidas que no darían más. Pero sí, yo lo veo igual, porque ellos tienen un compromiso de bajar el gasto público con su electorado político, no son su electorado, ¿no? Con las cámaras empresariales, digamos, ¿no? Con las que tienen un compromiso, ellos tienen un compromiso de bajarle el costo energético, ¿no? Y bajarle el costo salarial. Y para bajar el costo energético necesitan bajar el gasto público para poder subsidiarlos. Comparto esa opinión. La rendición capaz que nos da, no porque nos dé datos, pero capaz que nos da algún adelanto de por dónde viene la mano general, pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Bien, gracias. María Noel. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, María Noel. buenas noches para todas y todos. La verdad que un gusto compartir estas instancias.
agradecerle a Daniel su tiempo y bueno, y esa claridad para explicar aspectos que son complejos y nosotros tenemos que poder aterrizarlos y para compartirlos con la opinión pública, ¿no? En esto de cómo impacta día a día en la vida de cada persona, cada cosa, tenemos que hacer esta traducción con esta simpleza que nos hace Daniel. Un gusto, la verdad, tener este tipo de intercambios y como todos los compañeras que habían antes, reivindicar lo importante de estos encuentros y estas instancias de discusión. Y bueno, y poder expresar nuestras preocupaciones. Con respecto a la LUC, sí, bueno, compartimos obviamente toda esta clara visión que manejó Daniel, con lo que se nos viene, ¿no? Que es duro y puro de recortes punitivos, y a esto lo que nos preocupa obviamente muchísimo es esto de el respaldo del Estado, que para nosotros es tan importante para llegar a la justicia social, ¿no? Que es nuestro gran objetivo. Y en ese sentido la preocupación por, hoy estuvimos hablando de salud, por ejemplo, de entre los gastos públicos más importantes que tiene este país y de las principales reformas estructurales que logró el gobierno del Frente Amplio. Y en una situación de crisis, emergencia sanitaria como la que estamos actualmente, creo que quedó bien claro, y nosotros tenemos que seguir dejando claro lo importante que es apostar a una salud pública de calidad y con acceso universal para todos los ciudadanos. Pero a se le viene complicada la mano, ¿no? Por más que, como decíamos, hoy decía Daniel, no van a ir contra esa reforma estructural, pero sí hay formas de desgastarla, menospreciarla. Hoy en día los hospitales de salud pública están teniendo menos recursos para comprar medicación, porque si no se le aporta recursos es fácil hacer, disminuirlas en su potencialidad. A eso sumamos los recursos para el Ministerio de Salud, que son bajos, muy bajos. Nos quejamos de la rectoría del Ministerio de Salud para controlar ese Sistema Nacional Integrado de Salud. Y bueno, y sí, estamos haciendo recortes parejos, lisos y llanos, 15% para todos, al Ministerio de Salud que tiene un muy bajo presupuesto en este país, digo el Ministerio de Salud, ¿no? Otra cosa se hace. Para ejercer una eficiente rectoría, esos recursos son fundamentales. Y también viene en esa mano del recorte. A eso se suma una excelente campaña en lo que es comunicación, ¿no? que ha implementado este gobierno, que es parte, creo yo, de esto que no nos permite a nosotros poder transmitir este discurso de que es importante en la vida de las personas lo que implica esta LUC, ¿no? Y que también implica para todo el país retroceso, porque estamos como muy, ¿no? Pensando que esto que tú decías, no nos toca a los departamentos, bueno, no. Ahí es complejo y el sistema la forma de comunicación que nosotros logremos para reivindicar es muy importante. La educación, ni que hablar, ¿no? Lo superanalizaron y realmente todo esto de la libertad de cátedra queda por el camino, ¿no? Lo expresaba, creo, hoy la compañera docente. A eso, esto que ahora de último decía Pablo, ¿no? El recorte que se viene para los gobiernos departamentales. Entonces, nosotros estamos en una apuesta en este momento y que es lo que está consumiendo todas nuestras energías y precisamos los apoyos de todos los militantes y las militantes, en el sentido de que los gobiernos departamentales son un gran bastión que nos queda a esta fuerza política para seguir ejerciendo desde el territorio esta lucha por nuestros ideales. Entonces, los gobiernos departamentales y los municipios, fundamentales que podamos estar todos y todas en esta batalla porque realmente viene muy complicado. Desde los presupuestos para campaña, empezando por ahí, lo que está instalado en la opinión pública, lo que nosotros tenemos que conversar, y la militancia que poco a poco va perdiendo motivación. Y esto lo vemos ahora con la prórroga de la campaña, ¿no? Se nos corrieron las elecciones hasta septiembre
y es muy difícil mantener activo ese potencial y el dinamismo de los militantes para llevar adelante esta campaña. Nos estamos jugando todos, realmente nos estamos jugando todos. Así que bueno, tenemos mucha tarea por delante, tenemos que instalar en la ciudadanía, esto ahora que decía Pablo del recorte, bueno, a ver, el electorado del interior, que es como el bastión de este gobierno, ¿no? Fue donde más perdimos nosotros votos. Bueno, les están recortando recursos a ustedes, porque al recortarles a las intendencias es el recurso que directamente llega, es al primero que se le va a golpear la puerta cuando la vecina o la vecina tiene un problema para solucionar. Entonces, eso yo creo que es una estrategia que tiene que estar planteada y tratar de buscar aliados para fomentar también esa división que tienen entre ellos, en lo que es la visión de los blancos, en fortalecer las intendencias del interior, que va en contra de lo que, bueno, están haciendo. Así que, y ahí está también Alfi con su motosierra, que tenemos que hacer que quede como en contradicción. Se suma lo de Coutinho en Rivera, que les está pidiendo el 5% de las transferencias, y bueno, todo eso lo tenemos que usar y potenciar para instalar en la opinión pública los recortes que se nos están haciendo. Un saludo para todos y gracias. Bueno, un comentario Daniel. en esto que dijo María Noel. Sobre todo, yo me pensé bastante. ¿Por qué la reforma de salud no está metida en las reformas estructurales que se revierten, ¿no? Y no es un tema de la pandemia porque la LUC está desde febrero, digamos, ¿no? Y una de las cosas que es claro, y por eso su argumentación y la que yo había hecho antes sobre ACE es clara, es que en el proyecto que ellos están llevando adelante hay mucho de economía política, no es solamente un proyecto de economía pura, digamos, ¿no? Y el sector salud es un sector donde, o sea, en otros sectores ellos tienen rápidamente el apoyo empresarial. En el sector salud, cualquier reforma que reduzca la manera en que se distribuyen los recursos en salud, va a encontrar oposición, no solo de los trabajadores, sino también del sector, llamémosle empresarial, bastante discutible, yo le prefiero llamar de economía social al sector mutual, aunque entiendo que es no es tan sencillo hacerlo así. Entonces, el camino que les queda es presupuestal por ACE. Ellos podrían decir, reduzco 10% las cápitas. Chao, ¿no? Y eso es un ahorro infernal, ¿no? Y arréglense como puedan. En vez de darle 60, 70 dólares promedio por persona, digo promedio porque es por edad y sexo, ¿no? Como todos saben, le doy 55. Y eso es mucha guita de ahorro. Eso es un conflicto político universal, o sea, no con los trabajadores del sector, como puede ser si ellos restringen los recursos de la ANEP. El conflicto no es con los trabajadores solamente. En el caso de la salud, ellos tienen un conflicto que incluye al sector empresarial. Entonces, creo que van a ir por el camino de ACE. El punto es que lo están haciendo en un momento, hay que tener en cuenta que entre septiembre y octubre, los 200.000 que están en seguro de paro, se les termina el seguro de paro. Hay una chance que un importante número de esas personas no retornen a su trabajo. Dependerá, no sé, yo no quiero hacer versiones alarmistas, pero entiendo que la mitad no van a retornar, ¿no? Entonces, esos sectores van a dejar de ser contribuyentes del FONASA y por lo tanto, vamos a suponer que el 80% de ellos estén en el sistema de asistencia médica colectiva, van a pasar a ACE, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el presupuesto de ACE puede tener una doble restricción, una restricción por el lado de los recursos, supongamos que le congelan, no le bajan el presupuesto, pero dicen, bueno, usted tiene este presupuesto, en el 2019 repite en el 20 y en el 21 va a tener el mismo presupuesto, ¿no? Suponiendo que no le aplican el 15%, ¿no? Porque salud estaría exonerado. Pero no le ajustan por inflación los
los créditos, digamos, ¿no? Entonces tienen el mismo presupuesto, pero además va a tener, en vez de 1.280.000 usuarios como tiene ahora, capaz que tiene 1.360.000, porque hay 60, 70.000 pesos personas que le vinieron. Entonces me parece que ahí hay que trabajar fuertemente en cada lugar, digamos, hay que ver cómo esto afecta en cada lugar, ¿no? Cuántos se mueven, ¿no? Ahí Lorena sabrá un poco más, digamos, pero cómo se van moviendo, porque es posible que en octubre, noviembre haya, digamos, o sea, ellos ¿cuánto pueden extender este seguro de paro flexible? ¿Un mes más? ¿No? Puede ser que en octubre, cuando venzan, porque los primeros que fueron en marzo, esos vencen en el 9, en septiembre, que sí que en octubre estarían retornando a su trabajo. Capaz que hacen alguna medida, no creo, pero de proponer extender un par de meses más el seguro. Pero en algún momento esto se termina. Y no hay ningún indicio que estén pensando en políticas económicas de protección a las empresas. Estos 5.000 pesos que le van a dar a las empresas para que retornen trabajadores por 3 meses, no cubre los costos de la reposición. O sea, no sé cuántas empresas en función de estos 5.000 pesos per cápita, o sea, 15.000 en 3 meses, van a retornar trabajadores. Vamos a ver. Esto lo hemos charlado, por ejemplo, Pablo Ferrer y Mario Vergara, lo hemos conversado entre los tres, sostienen que en las empresas no les sirve. Yo tengo un poco más de dudas, pienso que algunos sectores, como esto después lo pueden usar para pagar aportes patronales, les puede servir para retornar algo. Pero es igual, sea cero o sean algunos, no son los 200.000 que están en el seguro de paro, digamos, ¿no? Entonces, más, recuerden ustedes que hay 85.000 personas que se retiraron de la búsqueda de trabajo, ¿no? O sea, que son desocupados. La OIT le llama a los desalentados, ¿no? Porque dijeron, no busco más trabajo, y se fueron. Bueno, 200.000 de seguro de paro, 95.000 que dejaron de buscar trabajo, de los cuales 20% más dicen que es porque no quieren trabajar pero no consiguen. O sea que efectivamente son desalentados en ese sentido. Estamos hablando de un número muy importante de personas que hacia el último trimestre del año pueden quedar en peor situación de la que están ahora, porque no tienen seguro de desempleo. Eso puede afectar los fondos para la salud, porque dejan de ser FONASA, y entonces eso es un combo complejo para el presupuesto 2021, ¿no? Entonces, quería hacer este comentario en relación a eso, sobre todo que ACE y ANEP son los organismos sobre los que tenemos que poner mayor ojo en el bueno, porque además, repito, son el grueso del presupuesto, ¿no? Muchas gracias, Daniel. La verdad que para nosotros ha sido un gusto, un placer haber podido compartir esta instancia. Obviamente que con estas intervenciones no solo es que nos nutrimos y nos formamos, sino que también nos quedamos con deberes, ¿no? Deberes de militar, de poder tratar de revertir lo que sea mediante determinadas acciones de organización política y de organización de la sociedad, justamente todas las cosas que nosotros entendemos que son retrocesos para el Uruguay y para cada uno de los uruguayos y uruguayas. Así que es como recargar batería de estas instancias siempre para poder laburar y seguir militando y poder transformar desde el plano de donde sea, desde el lugar donde nos toque, la realidad de cada uno de nosotros. Así que bueno, te agradecemos que hayas dedicado este tiempo. Sabemos que andás de temprano, hoy en la tarde estabas en una actividad con Oscar, creo, con Oscar Andrade, y saliste volando y llegaste un poco retrasado porque era en algún lugar medio lejos de tu casa. Montevideo era casi en la perimetral, y yo vi un buceo, o sea que muy lejos era. Anduviste correteando para compartir con nosotros, así que bueno, te agradecemos un montón, la verdad que estas instancias son buenas. Si mal no tengo entendido, el comando tiene alguna intención de ir incorporando otras actividades con otros compañeros referentes también a nivel nacional y, por qué no, también pensar alguna cosa a nivel local, pero estas instancias que siempre están buenas. Agradecemos el tiempo tuyo, Daniel, por supuesto, pero de todos los compañeros y compañeras que participaron en esta instancia. Arriba. Y ahora le vamos a pedir que prendan la camarita a todos. No se vayan, porque viene la foto. Prendan la camarita, peínense, como en mi caso.
Hay alguno más también. Joaquín se ríe. Daniel también, es de los que se tiene que peinar. Ah, sí, eso es verdad. Envidiamos mucho a los hermanos Martínez. Bueno, y no sé, Fausti, decí vos cuándo vas a sacar. Pronto. Bueno, arriba. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Nos estamos encontrando, ¿eh? Arriba. El aplauso general viene ahora. Ahí va, bien. Chau, chau. Hasta luego.